Ens acompanya Sílvia Montejano, secretària general de la Federació de Serveis del sindicat Comisiones Obreras. Buenas noches, señora Montejano, y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un placer, como siempre. Hemos asistido estos dos últimos días al debate sobre el estado de la comunidad. Básicamente, para hacer un resumen de dos palabras, las cosas van bien en las Islas Baleares, parece ser. ¿Van bien las cosas en las Islas Baleares? Bueno, van mejorando poco a poco, pero todavía queda muchísimo por mejorar. Usted, como sindicalista, como persona que trabaja cada día a día, ve cada día a día la situación de los trabajadores, ¿qué nos queda por mejorar? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? ¿En dónde no hemos mejorado nada después de la crisis? Pues, por ejemplo, no hemos mejorado nada después de la crisis en la calidad en el empleo, por ejemplo. Sigue existiendo en nuestra comunidad autónoma un empleo que es muy estacional y muy en precario. Debido a, pues a nuestra mayor fuente de ingresos, que es el turismo, y debido a que el turismo está enfocado al sol y playa, básicamente, pues claro, esto es clave para que los contratos en nuestra comunidad autónoma sean mayoritariamente temporales y, en el mejor de los casos, cuando hablamos de contratación indefinida, nos estamos refiriendo a la contratación de personas fijas discontinuas, que no hay que olvidar que no trabajan durante todo el año y solo trabajan unos meses. Eso por un lado. Y por otro lado, la calidad del empleo, es decir, lo que los trabajadores viven día a día en sus centros de trabajo. Continuamos teniendo plantillas reducidas, que después de la crisis se redujeron y todavía no han recuperado las empresas en su totalidad. Sigue existiendo una carga de trabajo excesiva para los trabajadores, incluso la obligatoriedad, entre comillas, ¿no?, de realizar horas extraordinarias o de no tener los días de descanso establecidos por la normativa. Todo eso que usted acaba de explicar plantea una situación dantesca. No tenemos trabajo todo el año, cobramos poco por el trabajo que hacemos, durante muchos meses no podemos trabajar porque no hay trabajo de nada, hacemos muchas horas extras que no cobramos. Eso que usted está explicando, ¿por qué no se refleja en una revolución social o en denuncias continuas en Magistratura de Trabajo? Bueno, hay una parte que sí que se refleja y, evidentemente, nosotros como sindicato así lo hacemos y vamos a denunciar a Inspección de Trabajo en este caso, que es la institución a la que corresponde acudir. Pero todavía sigue existiendo ese miedo, si queremos llamarlo, o ese respeto a quedarse sin empleo o a no encontrar algo mejor. Por lo tanto, como la perspectiva de los trabajadores en nuestra comunidad autónoma es como no voy a encontrar algo mejor, pues me quedo con lo que estoy. Generalmente todavía tienen que cambiar muchísimas cosas en el mercado laboral para conseguir ese bienestar total y absoluto de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, en un ámbito sí que van a cambiar las cosas radicalmente. En hostelería, con este convenio que han firmado ustedes, que salimos en todos los telediarios nacionales, que es excepcional, que yo antes de entrar le hacía... hashtag ironía. Le hacía la broma de que le van a hacer ustedes un monumento en una rotonda en Magaluf o en Campicafort, porque vamos, es que una cosa extraordinaria, 17% de aumento en 4 años, acuerdos tripartitos para acabar con las enfermedades laborales, controles exhaustivos de todas las incapacidades. Bueno, ¿cómo han conseguido ustedes este milagro? Bueno, pues yo creo que un poco yendo fielmente a la realidad. Nosotros como sindicato teníamos muy claro hacía mucho tiempo que en la negociación de este nuevo convenio, lo que iba a ser el nuevo convenio, que finalmente ha finalizado, como bien comentabas, con un acuerdo y una prórroga del convenio existente, teníamos muy claras nuestras reivindicaciones y creo que fuimos capaces de expresarlas y trasladarlas en el momento oportuno. Claro, hay que tener en cuenta que el sector de hostelería es un sector que, pues, innegablemente a nadie se le escapa, es un sector que atraviesa momentos de bonanza, es un sector que no ha sufrido la crisis como sector y que lleva muchos años pues teniendo excelentes resultados, turistas, bueno, pues ya hemos visto, ¿no?, cómo han estado las islas estos últimos años, ha habido muchísimo turista, los beneficios empresariales han ido aumentando año tras año y, por lo tanto, nosotros dejamos muy claro desde hace ya muchos meses que ese beneficio era el momento de trasladarlo a los trabajadores y a las trabajadoras. Y también fuimos capaces de dejar muy claro desde el minuto 1 que no íbamos a cesar
hasta así conseguirlo. Entonces, bueno, yo creo que este buen acuerdo ha sido posible pues, por el buen momento que atraviesa el sector. Y yo creo que siendo el convenio de referencia o más importante en nuestra comunidad autónoma, pues tenía que ser él el que marcara pues, un punto de inflexión, ¿no? Un cambio real y que bueno, de una vez por todas los trabajadores también vieran mejoradas sus condiciones en la medida de lo posible, por supuesto. ¿Es usted capaz de reconocer algún mérito, aunque sea pequeño o colateral, a los empresarios hoteleros? Sí, por supuesto que sí. Hay que tener en cuenta que un acuerdo no se alcanza si dos partes no quieren. En la negociación del convenio de hostelería se ha negociado con patronal y con sindicatos y efectivamente hay que reconocer la buena disposición que ha tenido, pues en este caso, la Federación Hotelera y la patronal en su conjunto para alcanzar este acuerdo. Yo creo también que ellos como empresarios también tenían muy interiorizada esta postura que íbamos a adoptar los sindicatos. Para ellos no era nuevo y yo creo que ante el panorama que se nos dibujaba adelante, pues ellos también han tenido en consideración poder tener las próximas temporadas turísticas pues con tranquilidad, sin tener ningún tipo de, bueno, pues de movimiento sindical o de los trabajadores, porque también habíamos advertido que si el convenio no se conseguía mejoras sustanciales para los trabajadores, pues el verano que viene hubiera sido un verano pues de movilización y de reivindicación. Visto el resultado de la negociación, que ha sido, podemos decirlo, dado los antecedentes históricos, ha sido corta, fácil e inmediata, ¿se arrepiente de haber pedido solo, o de haber conseguido solo el 17%? Dice, ya que estamos, ya que no lo van a dar, pedimos el 25%, y ya que estamos, pedimos 3 días libres a la semana. No sé, ¿no se arrepiente ahora, visto lo visto? Yo tengo que ser sincera. Yo, como soy sindicalista y siempre queremos lo mejor para los trabajadores, yo pedí más. Lo que pasa es que, como todos bien sabemos, ¿no? En una negociación, pues una parte pide, nosotros en este caso para los trabajadores, el máximo posible, otra parte... ¿Qué pedían ustedes? Nosotros empezamos pidiendo un 20% de aumento salarial. Bueno, se ha quedado en el 17%. Sí, claro, porque lo que comentaba antes, ¿no? Nosotros empezamos pidiendo al alza, la patronal también pide pues, a la baja y al final llegamos a un punto de encuentro que al final se materializa en un 17% en 4 años, que yo creo que es una subida salarial, no sé si la mayor históricamente hablando, pero es una subida salarial importante, sobre todo en el momento actual que se encuentra en la negociación colectiva. Yo no sé si es la más alta de la historia, pero desde luego, seguro que hay miles de trabajadores en toda España que firmarían ahora mismo 17% de aumento salarial en 4 años. Hoy en el Parlamento, Jaume Font del PI precisamente ha hecho referencia a este convenio. Ha hecho referencia diciendo que muy bien, que enhorabuena, que fantástico, pero ha empezado a decir, el bar de Lloseta, el bar de Algaida, el bar de Porreras, el pequeño hotel rural de... Ha empezado a decir y ha dicho, estos no sé si llegarán a poder pagar el 17%. Nos podemos encontrar con dos realidades totalmente distintas, el de las grandes cadenas hoteleras de las zonas turísticas que sí han querido firmar un 17% y lo pueden pagar, y el de un montón de pequeños empresarios que no lo pueden pagar. ¿Podemos estar desequilibrando la situación? Yo creo que no. El convenio de hostelería recoge cláusulas específicas para aquellas empresas más pequeñas. Sí que hace una diferenciación entre las grandes cadenas hoteleras o empresas grandes, como también hay que recordar, están por ejemplo las empresas de catering, empresas que son muy grandes, y las empresas que son pequeñas. Es más, tienen incluso hasta una tabla salarial, que es la más inferior del convenio de hostelería, que sería la de aplicación a estos establecimientos a los que me hace referencia. Yo tengo que decir que el 17% se conseguirá en 4 años paulatinamente. Estamos hablando de que el primer año de vigencia es un 5%. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si hablamos de un bar pequeño, de barriada, que pueda tener 1 o 2 trabajadores, mire usted, la cuenta es muy fácil. Un 5% sobre un salario de 1.000 euros son 50 euros mensuales. Estamos hablando de que un empresario de un bar o restaurante pequeño estaría teniendo que invertir en sus trabajadores 50 o 100 euros mensuales. Yo creo que es una cantidad que es fácilmente asumible y creo, porque también quiero dejar constancia de que el sector de las pequeñas empresas de alguna manera han causado un poco de alarmismo en torno a este acuerdo,
Porque además Pues eso lo digo. Ha sido muy dura con ustedes. Exactamente. Además, con la amenaza de que la firma de este acuerdo podría suponer incluso cierres de empresas. Yo creo que nada más lejos de la realidad. Nosotros siempre que hacemos una propuesta nos fijamos en cómo está el sector. Y he de decir que el sector de la restauración y de las pequeñas empresas, cierto que no han tenido sus beneficios tan grandes como puede tener una gran empresa, pero también han tenido beneficios durante estos últimos años. Y estamos hablando de que la subida salarial que les pueda suponer, como comentaba antes, 50 o 100 euros, yo creo que no es un motivo para cerrar. Si ese es el motivo para el cierre de una empresa, yo creo que el problema es otro, no es el aumento salarial, indiscutiblemente. Señora Montejano, ¿a usted en comisiones obreras cuánto le van a subir el sueldo el año que viene? A mí en comisiones obreras nada, pero yo soy trabajadora de hostelería, con lo cual también recibiré mi 17%. Ah, qué bien, qué bien. Tendré que pasarme yo a otro gremio entonces, si quiero tener un aumento de esta categoría. Trabajadores que son maltratados. Trabajadores que sufren el abuso de algunos que se llaman a sí mismos empresarios y que no son empresarios, que son delincuentes, son piratas, son malas personas, pero no son empresarios. Un empresario de verdad no hace eso. ¿Es verdad que vivimos esta situación donde continuamente afloran historias y que están generalizadas o no? ¿O están muy focalizadas? Es verdad, pero también es verdad que afloran historias en diferentes escalas. Quiero decir, hay casos que son pues, más graves y más flagrantes, y tengo que decir que se dan en empresas más pequeñas. Las empresas más grandes suelen ser más respetuosas con la normativa y también hay pequeñas cositas, pero no suelen ser tan graves. Es cierto, hay trabajadores que no sé si la palabra es maltratados, pero sí que es verdad que muy pocas empresas, muy pocas, aplican al 100% la normativa laboral, y en este caso el convenio que es de aplicación, que es el convenio de hostelería. En cualquier establecimiento en el que te acercas y hablas con los trabajadores, en mayor o menor medida se comete algún tipo de irregularidad, y esta irregularidad se comete pues, por diferentes motivos. Pues, entre uno de ellos pues, porque los empresarios también tienen un ahorro de costes sobre los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en sus empresas, y eso no se puede consentir. Por eso yo siempre digo que tan importante es conseguir un buen acuerdo y conseguir un buen convenio de referencia como hacer que ese convenio se cumpla dentro de las empresas, porque si tenemos un convenio estupendo pero luego a la hora de la verdad, más de la mitad de los empresarios de la comunidad autónoma lo incumplen en una u otra materia, pues entonces al final seguimos teniendo trabajadores que pues, sus condiciones no se ven al 100% mejoradas o al 100% como tendrían que ser según la normativa vigente. En el caso de hostelería, denunciamos muchos temas en la inspección de trabajo, y hacemos un trabajo diario visitando empresas, preocupándonos por cómo están las empresas y qué dificultades atraviesan. Pero yo aquí sí que en este sentido tengo que apelar a dos cuestiones. Una, responsabilidad empresarial para que esto no suceda y para que se aplique la normativa, que no es más que respetar la ley. Y dos, valentía de los trabajadores para que ese convenio se aplique al 100% y por lo tanto sus condiciones laborales se vean mejoradas. Señor Montejano, hemos centrado esta entrevista, y ahora ya vamos a la última pregunta, en el convenio de hostelería, el histórico convenio de hostelería del 17%. ¿Cuál es el próximo convenio histórico de las Islas Baleares que nos sorprenderá a todos? Bueno, no les sé decir porque, claro, nosotros ahora mismo acabamos de cerrar el convenio de hostelería. Ahora, a voz de pronto, no tenemos ningún convenio autonómico desde la Federación de Servicios que se negocie. Pero, por ejemplo, tenemos compañeros en el sindicato que se encargan de otros sectores que, afortunadamente, y estoy muy contenta de ello, este convenio ha abierto una puerta para que esas subidas salariales y esas condiciones mejoren a otros sectores, tanto de aquí, de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, como a nivel nacional, porque también hay otras comunidades autónomas que están poniendo como referencia el acuerdo de hostelería de Baleares, porque pues, o quieren lo mismo o algo que se acerque o se parezca, no se quieren resignar con un 2% de subida salarial, como lógicamente tiene que ser. Ahora mismo me viene a la cabeza, por ejemplo, los compañeros que están negociando el convenio de lavanderías, un convenio que además llevaba muchísimo tiempo sin negociarse y que tiene unas condiciones muy precarias en el sector. Por lo tanto, pues a lo mejor es ese el convenio que nos da una sorpresa y también mejora sustancialmente sus condiciones. Ojalá que así sea. Si me permite una nota de humor, me imagino el futuro convenio que se debe estar discutiendo en alguna mesa, los sindicatos llegando y diciendo queremos el mismo convenio que hostelería, y los empresarios dicen me cago en los de hostelería. Y en Baleares, en los de hostelería de Baleares también. Señora Silvia Montejano, de Comisiones Obreras, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches. Gracias.